Hola, 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 muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy tenemos el gusto de estar con un gran periodista. Walter, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Muchas gracias por venir a nuestra casa Marketing Registrado. Bueno, yo te quería preguntar primero, ¿cómo nació tu amor por el periodismo? Se fue dando con el correr del tiempo, más allá de que desde chico me gustaba. Yo miraba todos los programas de televisión, trataba de escuchar todos los programas de radio. Soy de la generación que leíamos todos los diarios, incluso en una de ustedes ni habían nacido, pero había dentro de los diarios suplementos tipo croniquita, Claro, sí. para los niños. Entonces yo desde ahí ya leía todo, tenía devoción por la lectura y eso era una forma de una introducción al periodismo. No había redes, no había cable, entonces esas eran mis primeras herramientas y siempre me gustó. Yo admiraba, escuchaba por televisión a Antonio Carrizo, Claro. A Marconi, a Velasco Ferrero, me gustaba Roberto Galán, me gustaba Larrea. Entonces ese era el perfil de nuestros ídolos, teniendo en cuenta que los jóvenes no tenían tanta participación en televisión. ¿Y cuál fue el periodista que más te influyó? No, todos ellos, todos, sí. Yo creo que todos. Me gustaba mucho cuando Bocacci presentaba "Aquí, Titanes, en el ring". Entonces yo eso lo uso mucho cuando presento a los invitados. Con ustedes, hoy viene una doctora que es abogada, Silvia Note. Entonces es una especie de Bocacci. Utilizo fórmulas de Velasco Ferrero. Corra a la mesa y va. Y todo eso es... Y baile señora. Entonces, corra a la mesa y baile. Digo, esas son frases que fueron influidas por todos estos personajes, pero no hay uno para decir, este fue en su momento. Tinelli también, cuando apareció, Claro, sí. el ser periodista deportivo, encima Tinelli, en aparecer programas como Showmatch, como Ritmo de la Noche, y también escuché a Mario Pergolini, pero en radio. Yo era más fan de Pergolini en televisión, Pergolini en radio cuando hacía ¿Cuál es? Claro, ¿y qué te acordás de tu época como estudiante de periodismo deportivo ahí en la Escuela Superior de Ciencia Deportiva, ¿no? Sí. Que la dirigía Araujo. ¿Sí? Araujo Niembro también. Niembro también, Veía sí. mucho todos los goles con Araujo y Niembro, las transmisiones deportivas. Nada, esta devoción de ir a cada clase. Yo vivía cada clase, cada día, cada lunes, cada miércoles, cada viernes, como si fuese el evento más importante de la vida que realmente estaba sucediendo. Y escuchaba muchos programas de radio, leía. Claro. Yo era cadete en esa época, trataba de mirar la mayor cantidad de partidos posibles. Estaba con los auriculares, con los Walkman. Y de ver la mayor cantidad de... Empezaba el cable. Claro. Era todo un... Pero tenía unas ganas, un hambre, un ímpetu que me comía la cancha. ¿Y vos ahí qué diferencia notás entre el periodismo actual y el de tu época? Muchísimas, que tiene que ver con... Primero, nosotros no sabíamos... En esa época no cuantificábamos la cantidad de personas que uno podía... No cuantificábamos el share, no cuantificábamos el engagement, que tiene parte positiva, pero en su momento era que nosotros hacíamos las cosas sin saber las repercusiones que podía llegar a tener. De hecho, ni nos enterábamos a veces de las repercusiones, ni buenas ni malas. Claro. Entonces, no teníamos el deseo, la necesidad, no digo que esté mal ni que esté bien, de tener trascendencia en los medios, de ser famosos. Nosotros cuando digo nosotros, creo que le ocurre a la mayoría de las personas. Todos queríamos ser el conductor de fútbol de primera, pero no lo veíamos cercano. Entonces había una necesidad de hacer entrevistas y sin importarnos el esfuerzo que había que hacer. Después otra cosa, que el otro día con la muerte de Julio Ricardo, nosotros cuando teníamos la posibilidad, no de trabajar, de que den una charla o que den una entrevista, veíamos a los profesores o a los periodistas deportivos más formados, te estoy hablando de los Cherkis Diallo, Dante Sabatarelli, Ibarra. No decíamos, este no sabe nada, este está viejo, este no entiende nada. Cosa que hoy, cuando uno veo que los jóvenes, sobre todo en redes, da una opinión o escribe, este no sabe nada, veo muchos comentarios negativos. Y para nosotros en esa época, cada posibilidad de escuchar a alguien era poder sacarlo mejor. Y eso me parece que se está perdiendo, ¿no? De tener referentes dentro del periodismo, y me parece que está pasando no solamente en el periodismo, sino en la vida en general. Claro. Ahora yendo un poco más a tu carrera, del 99 hasta el 2020 cubriste taekwondo y otras artes marciales. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de eso? Todo. En realidad, para mí, yo veo un evento periodístico en cada... Estoy en el patio de comidas,
De hecho, el Pato Galván en un momento me dijo, Walter, estábamos en un reality, me dijo, bueno, sos productor acá, sos participante, pero yo estoy viendo en el patio de comidas y veo algo y digo, uy, mira, aquello es nota. Internamente, a veces se lo comento a alguien de los que estoy presente. Uy, mira, el otro día un kiosquito, está ploteado todo con Yumi, esto es nota para marketing registrado, estaba esperando en un semáforo. Es decir, que veo, para bien o para mal, entonces, cuando yo empecé, para mí era todo nota, o sea, veía un montón de situaciones dentro de un evento. Si es lo de la pregunta, lo de cubrir eventos de artes marciales, para mí forma parte de la dinámica de un periodista, de cubrir claro, distintas cosas dentro de... Antes éramos, ahora no tanto, bueno, ahora con el tema del TikTok hay un montón de coberturas, pero nosotros íbamos a cubrir un evento y terminabas un partido de fútbol, era la cobertura integral, no era solamente lo que está pasando en un partido, no era el ping-pong sobre quién gana el superclásico, era cubrir un partido y antes no había tanta información de lo que podía llegar a suceder. Entonces estábamos 12 horas implicaba la cobertura de un partido de fútbol de Gimnasia de Grima La Plata que recibía en el Bosque a el Vélez de Chilaver. Entonces era todo. Timoteo, la gorra de Timoteo, lo que decía Timoteo, si le pegaba a los jugadores en el pecho, lo que decía Chilaver, lo que decía el comisario deportivo, si llovía, si no llovía, las repercusiones después del partido, la gente que iba, si lo puteaban, o sea, una cobertura integral. No sé si contestó tu pregunta de qué era lo que me llamaba la atención, pero siempre todo el día me están llamando la atención un montón de cosas, incluso hoy. Bueno, también tuviste la suerte de cubrir 7 mundiales y te iba a preguntar, ¿qué se siente cubrir un mundial, no? Y es todo, un mundial de fútbol implica todo, porque siempre digo que ningún evento deportivo, por lo menos en Argentina, genera tantas repercusiones y tantas pasiones y tanto entusiasmo y tanto interés como un mundial de fútbol. Ninguno. Y eso le interesa a todo el mundo. Se paraliza un país. Por eso siempre digo que, viste, cuando ahora se viene la previa del superclásico, el superclásico, el partido que paraliza el país. Es mentira. Sí, sí. No es así. Claro. El de Independiente y el de San Lorenzo se van a ver al shopping y a lo sumo preguntarán cómo va, pero no es que todo el mundo. Sí sucede en el Mundial. En el Mundial no se paraliza realmente el país. Y sí un partido de la selección dentro del Mundial, porque juega la selección un partido amistoso, no te paraliza el país. La Copa América, quizás las instancias finales, pero el Mundial sí te paraliza un país, se interrumpen las clases, los negocios modifican sus horarios, las oficinas dan los francos o cambian los horarios en base a eso. Y estar ahí presente para un comunicador social me parece que es lo máximo. Claro, y siguiendo acá la línea del fútbol, ¿qué significó para vos el programa Fútbol para Todos en tu carrera? Muchísimo, creo que marcó un pequeño antes y después, más allá que el Fútbol para Todos duró mucho tiempo y que todos, yo entré en el 2005 sí. a Fútbol para Todos, antes de entrar a Fútbol para Todos ya había cubierto 2 mundiales, ya había trabajado en Misión Fútbol en un programa de aire, ya había trabajado en Telefe, ya había hecho la cobertura de toda la eliminatoria, de 2 eliminatorias. Claro. Entonces, todos recuerdan Fútbol para Todos y piensan o está dentro del inconsciente colectivo de que ese fue nuestro comienzo. Y en realidad estuvimos en Fútbol para Todos por todo lo que habíamos hecho antes y costó 9 años encontrar un programa que tenga muchísimo encendido. Pero creo que marcó un antes y un después y un poco se metió en el corazón y además lo que pasó con Fútbol para Todos es que el mismo éxito que tenía en Argentina, quizás más en Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay y Centroamérica, México. Entonces fue uno de los grandes éxitos panregionales y haber sido parte de ello, sin lugar a dudas, que marcó un antes y un después. Hoy por hoy, todos los días de mi vida me dicen, yo creo que somos una especie de como los simuladores. A Diego Peretti debe estar cansado que le pregunten por Ravena y cuándo vuelven los simuladores. Nos pasa a nosotros, pero bueno, yo lo siento como un verdadero el famoso orgullo. Fútbol tenis también, claro. El fútbol tenis. Dentro del Fútbol para Todos hay subgrupos. Todos recuerdan el fútbol tenis o la patada descendente o el fútbol tenis. Claro. Pero Fútbol para Todos fueron 5 años donde entrevistamos a todos los futbolistas, a todos los grandes. Pasó de todo en Fútbol para Todos. Todos recuerdan el fútbol tenis y esto también es un estudio de marketing, de cómo la gente memoriza algunas cuestiones. Pero dentro del Fútbol para Todos pasaron un montón de grandes entrevistas, grandes personajes, grandes invitados, grandes coberturas. Pero bueno, el fútbol tenis y la patada descendente quedó como, en mi caso, una marca registrada.
Claro. Bueno, me imagino con todo lo que viajaste, te quería consultar cuál fue el país o la cultura que más te impresionó, digamos. Yo voy a marcar dos grandes recuerdos que tengo, o dos grandes impactos que tienen que ver con los mundiales. Uno, el gran impacto que sentí fue cuando llegué a París al Mundial de Fútbol. Ten en cuenta que yo no había tenido grandes viajes, no vengo de una familia que viajábamos por el exterior. Yo había viajado una vez en un charter a Florianópolis de vacaciones y una vez a Montevideo a hacer una nota. O sea, mi primer gran viaje fue para una gran cobertura que era en un mundial y era en el vuelo de la selección. O sea, mirá todas las cosas, todos los reels que hay dentro de una cobertura. O sea, fue mi primer mundial, mi primer gran viaje a Europa. Nunca había viajado a Europa, no había estado arriba de un avión más de 2 horas. Viajé sentado con Tití y Fernando Pacini. Más adelante estaba Macaya y Araujo en primera clase. Y además la selección argentina. Estaba Ortega. Todos. Claro. Entonces, a París, bajar, o sea, fue un gran impacto en todo sentido. Creo que marcó un antes y un después en mi vida, diría, ese viaje y esa cobertura. Y después, cuando estuve en Seúl, cuando viajé en Seúl, cuando llegué a Seúl para la cobertura del Mundial con Bilardo, Klose y Macaya Márquez a Seúl, año 2002, yo me sentí Marty McFly cuando baja en el 2015, sí. ¿Viste? Cuando ve Hill Valley y todo, yo sentía que estaba en el futuro y que la gente te choque y, ¿viste? Vos mires, miraba lo que vestían, los celulares, era todo estaba 30 años en el futuro y estaba en el 2022, en el 2026, en el 2002 y también significó y además la cuna del taekwondo, o sea que fue realmente... creo como si me tenía que morir al otro día, como que ya había cumplido, me parece, grandes sueños en esos 2 viajes. Claro. ¿Y vas a cubrir el próximo mundial? ¿O? Vamos a hacer una cobertura así, con marketing registrado, con otra visión, más allá de que los mundiales tienen muchas cosas en común, pero vamos a hacer contenido principalmente las marcas y contenido digital para nuestras coberturas. Claro. ¿Y cuáles son tus próximos proyectos además del mundial, ¿no? Ya sea con marketing registrado en general? No, seguir progresando en distintos aspectos de la vida cotidiana, seguir teniendo los mismos proyectos personales, pero esto lo vengo hablando hace un montón de la reconversión de los medios. En un momento ya hace como 20 años, hasta eran debates de fútbol para todos, porque el fútbol para todos... Ahora los streaming tienen charlas, nosotros teníamos charlas entre nosotros, yo tenía grandes peleas y generalmente era yo contra todos. En algunas me apoyaba Pinzón, en otros me apoyaba Fernando, pero en general era Pavlovsky contra Walter Queijeiro. Y también en esa época yo hablaba de la marca personal que teníamos que ser los periodistas deportivos. Y me mataban en las escuelas de periodismo, decían. Y yo creo que el periodista hoy pasó a ser un generador de contenido 360. Eso lo tengo recontra claro. Y me parece que nosotros tenemos que ser nuestro propio empresario, por decirlo de alguna manera. Todos. Ha cambiado el mundo laboral. Entonces, de seguir perfeccionándome para que tengo 51 años, para hasta los 70 años, 75, 80, ¿por qué no como Macaya? Seguir viviendo del periodismo y de otras fuentes de ingreso. Uno de mis libros favoritos es Múltiples Fuentes de Ingresos. Te lo recomiendo, de Robert Allen. Gracias. Entonces, bueno, de tener justamente el siglo XXI más que nunca requiere de no solamente un empleo, sino múltiples fuentes de ingreso que pueden ser a través del periodismo, a través de otros emprendimientos, en mi caso muchos vinculados al periodismo, y también fuentes de ingresos adicionales. Pero bueno, ya acercándonos al final, te quería preguntar, ¿te quedó algún sueño pendiente por cumplir? O... No, es una pregunta que me la hacen y yo digo, pero ¿cómo puede ser? Porque la vida se trata de la renovación de los sueños. Pero creo que dentro del periodismo deportivo los hice casi todo, no hay uno. Voy a hacer un TikTok como el Lobo Cordone, ¿viste? Maradona, a vos te dice nota. Messi, a vos te dice nota. Palermo, a vos te dice nota. A los de River, a todas las grandes figuras, a vos les dice nota. A los de Racing les dice a todo. A los de Independiente les dice a todo. Jugué al fútbol con Maradona, jugué al fútbol con Maradona. Jugué al fútbol en una plaza, jugué en el puerto, jugué. Fui al mundial, Fuiste a los Juegos Olímpicos, fui a los Juegos Olímpicos. Hice la cobertura del Superclásico. Sí, el Superclásico. El Clásico de Rosario lo cubrí. El Clásico de Santa Fe lo cubrí. El Clásico de Avellaneda lo cubrí. El Clásico de Córdoba a vos también te cubrí. O sea, como que fui haciendo casi todo la final de la Champions, quizás, o ir a la Champions, que no fui, pero tampoco. Si me decís, Walter, ¿qué querés ir a cubrir? La final de la Champions.
o una convención de marketing en Aruba y lo dudo. Seguramente dirigiré la Champions. Fui a cubrir Premier League, o sea, quizás me faltó más viajar a Europa. Pero bueno, si viajaba a Europa dejaba de cubrir los clásicos del fútbol argentino. Claro. Bueno, justo me dejaste el pie. Te quería preguntar, ¿Messi o Maradona? Maradona, esa diferencia entre mi cariño para con Messi y Maradona se achicó muchísimo a partir del 2020. Creo que Messi, al ganar las 2 Copas América, una en el Maracaná frente a Brasil, liderando un equipo, ¿no? Lo de renovar la Copa América y por sobre todas las cosas, lo del Mundial de Qatar, de tener una estrella más en nuestra camiseta, en gran parte se lo debemos a Messi. Y le dio, yo siempre decía, ¿por qué no lo quería tanto a Messi como a Maradona? Yo decía que había un abismo. Porque yo decía, Messi no tiene un título que haya hecho festejar masivamente a la Argentina. Bueno, ahora con el plano de arriba ya está. Sí, o sea, como está, que sí. lo cumplió, incluso superando los festejos del 86. Pero a mí, yo lo quiero a Diego porque lo conocí, porque compartí más cosas, porque Diego era como el Chapulín Colorado, aparecía cuando más lo necesitabas. Y marcó a toda una generación que canalizábamos en los triunfos de la selección argentina otras cosas que no lográbamos ni en el plano personal ni en el plano colectivo a nivel nación. Y eso era Diego. Diego era, claro, sigue siendo uno de los más influyentes deportistas de todos los tiempos. Pero se sientan tranquilamente Maradona, Messi en la misma mesa. Claro, sí. Bueno, ahora sí, la última para cerrar. ¿Qué consejo le das a los estudiantes de periodismo deportivo que están interesados, no? Que reflexionen. ¿Por qué carajo estudio periodismo deportivo? Pero tiene que ser una reflexión importante, Importante. Tiene que ser tipo... Hoy, ¿viste cuando hacen los grupos para voy a jugar al fútbol? ¿Quién lleva la camiseta? Tiene que ser algo mucho más importante que eso. No, medio como que hoy me voy a dedicar el día, esto debe hacerse para la vida, pero ¿por qué carajo estudio periodismo deportivo? ¿Qué es lo que quiero de periodismo deportivo? Ya cuando a mí me dicen, mi hijo sabe mucho de fútbol, ¿quiere estudiar periodismo deportivo? Suena una alarma. ¿Estás seguro, señora? O cuando una mamá me pregunta, ¿dónde puedo estudiar periodismo deportivo? Porque me suena otra alarma. Y el pibe no sabe, no fue a averiguar, no tiene una listita, no le sale de él. Yo un año antes estaba averiguando dónde estudia periodismo deportivo, más allá de un aviso que me avisa valga la redundancia, mi padre, que yo ni sabía que quizás había tantas nuevas posibilidades de estudiar periodismo deportivo. El consejo es, ¿por qué quiero estudiar periodismo deportivo? Preguntas, le voy a dejar preguntas. 1, estudiante de periodismo deportivo, ¿por qué estudio periodismo deportivo? 2, ¿para qué estudio periodismo deportivo? 3, en caso de responder afirmativamente, ¿me gusta tanto el periodismo deportivo como para poder sacrificar todo en mi vida si es necesario? Entre paréntesis, mudarse, dejar una novia, no ver a tu familia, no ganar dinero. ¿Venderías el auto por progresar en el periodismo deportivo? Esa es una buena pregunta que tenés que hacer. Si tu novia te dice, la persona que más amás en tu vida, no estudies más periodismo deportivo, ¿dejarías el periodismo deportivo por ese planteamiento? ¿Tenés proyectado el periodismo deportivo? Mirá todas las preguntas que hay, Sí, sí. Pero es la clave. Es más importante que saber la formación de River y de Boca de domingo. Sí. ¿Cómo pensás monetizar el periodismo deportivo? ¿Lo vas a usar como un pasatiempo o lo vas a usar como tu profesión? ¿Te vas a capacitar como el mejor periodista deportivo del mundo o vas a hacer cursitos una vez que te den el diploma? ¿Cuántos libros leo al año? ¿Qué miro? ¿Qué pienso? ¿Qué hago ¿Qué hago en mis horas libres? Estudiante de periodismo deportivo, ¿qué haces en tus horas libres? Yo en mis horas libres era periodista deportivo, hasta que me convertí en periodista deportivo. Pero esos son los consejos que le daría. Escucho a todo el mundo, trato de sacar lo mejor de cada... Si habla Walter Nelson, ¿lo escucho lo que está diciendo para sacar un buen aprendizaje o estoy esperando que cometa un error para mandarle un mensaje en red? ¿Estoy dispuesto a, si en algún momento mi equipo juega el partido más importante de la historia, ir a cubrir a Platense contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza? Si te lo tenés, sí. ¿Firmarías un contrato de que te va a ir bien en el periodismo deportivo si juega la final de la Libertadores tu equipo y ni siquiera la ves ver por televisión porque ese día tenés que ir a medir el circuito de Franco Colapinto? Bueno, si son
que hagan ese pequeño test que acabo de armar acá para definir qué es lo que quieren, porque ¿cómo me imagino siendo un periodista deportivo dentro de 40 años? ¿Podré vivir de esto? Sí, todas esas pequeñas reflexiones, preguntas, me parece que inciden notablemente en el éxito, ¿no? Después, si querés, otro día hablamos de qué sería un éxito para un periodista deportivo, que justamente me parece ya te spoileé un poco la respuesta, es poder cumplir todos los objetivos que uno se fue planteando previamente. Se quedó callado. Pero... Me quedé choqueado, sí. ¿Estás en shock? ¿Esto es real? Sí. No, igual sí, yo estoy de acuerdo con vos. Hay que dejar todo por el periodismo, es así, es una carrera que te lleva a eso, sí, ¿no? y sobre todo no arrepentirse después de ser, o sea, claro. de pagar, se llama pagar el precio. Uno está dispuesto a pagar el precio, después no hay arrepentimiento. Pues decir, uy, la verdad que la dejé. Vos sabés que Tatiana era el amor de mi vida y por ir a cubrir. Por eso son reflexiones importantes. Claro, sí. No son pequeñas reflexiones, son grandes reflexiones que van a marcar el rumbo de la vida de cada uno de nosotros sin darles explicaciones a nadie después. Claro, sí. O sea, son propias. Sí. Bueno, Walter, muchas gracias por tu tiempo. Sos igual al Tonga Reino. Poné una foto del Tonga Reino. Bueno, muchas gracias por el video y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.